Reciban un cordial saludo de mi parte. Vamos a continuar revisando dentro de la cátedra Psicología de la Personalidad en modalidad semipresencial los contenidos relativos al dominio biológico. ¿Cuál será nuestro objetivo en esta cápsula informática? Será estudiar la personalidad desde un enfoque que incluye diversos factores químicos, biológicos y fisiológicos de la conducta humana. Comenzamos. Al hablar de aspectos químicos, biológicos, fisiológicos, resulta inevitable dentro del estudio de la personalidad involucrar un poco lo que es la psicología del desarrollo y por supuesto la psicobiología y las bases psicofisiológicas de la conducta, por lo que de manera tal vez constante haré referencia a algunos contenidos vistos por ustedes previamente en esas materias o que aún están en paralelo desarrollándose. Por lo tanto, es fundamental hablar de lo que es el desarrollo humano, ¿verdad? El desarrollo embrionario, la parte de lo que podríamos mencionar la genética, ¿verdad? La genética de la conducta, la genética de la personalidad. Por otro lado, es fundamental también estudiar aquellas premisas de la teoría evolutiva, una teoría de la evolución, como ustedes saben, que marcó un antes y un después en el estudio de la ciencia, en la percepción de nuestra propia historia como especies, y por qué no, saltó también a la fama mundial el autor Charles Darwin en su libro célebre El origen de las especies. Pero la evolución es más que simplemente esta imagen, ¿verdad?, que es familiar ya para nosotros en el estudio formal. Es más que eso, es más que decir que venimos de seres inferiores en términos evolutivos, biológicos, sino en el marco del estudio de la personalidad. Tenemos que tener esa visión que el ser humano es un producto evolucionado y que continúa en dicha evolución, y que la personalidad, ojo, es un producto. Recordemos eso, la personalidad desde este enfoque biológico, la personalidad es un producto de la misma evolución y por lo tanto está sujeta a las mismas leyes que la gobiernan y además influenciada por aspectos biológicos, químicos y eminentemente naturales. En congruencia con esto que mencionaba, definamos qué estudia el enfoque biológico de la personalidad. Según este enfoque, las raíces de la personalidad se pueden encontrar en el cerebro y el sistema nervioso. Pongamos de énfasis estas estructuras, recordémoslas, ya que les daremos cierto seguimiento. Partiendo del hecho de que si el cerebro, los nervios, músculos, vísceras y órganos sensoriales están interconectados, entonces, ojo con esta premisa, la mente afecta al cuerpo y viceversa. Esto va en congruencia con el enfoque que revisábamos de manera introductoria al inicio del curso, donde hablábamos de una entidad biopsicosocial, donde todos los elementos que nos definen como individuos, como seres humanos, no pueden ser separados entre sí, sino más bien hay una interconexión que nos afecta en todos los estadios de nuestra vida y en todas las etapas, por supuesto, del desarrollo humano. Por lo tanto, siguiendo la línea de este enfoque biológico, que dicho sea de paso debemos de complementar a través del estudio del libro de texto, por lo tanto, la conducta o nuestra manera de ser, ¿verdad?, en términos prácticos, la personalidad de cada uno de nosotros como individuo puede verse afectada por los factores biológicos y se subdividen estos en dos principales aspectos. Los factores biológicos los subdividimos en los aspectos anatómicos y los aspectos bioquímicos. Veamos a continuación en qué consisten cada uno de estos factores.
Quizás recuerden estos puntos de una manera más profunda de lo que vieron en sus cátedras de bases psicofisiológicas, pero cuando hablamos de aspectos anatómicos en términos generales, en términos concretos, nos referimos a que la anatomía cerebral es el primer elemento que determina las características de la forma de comportarse del ser humano. Ojo con esto, es gracias a la estructura anatómica, ¿verdad?, de nuestros órganos principales, como puede ser el cerebro, por supuesto, eh, donde se ve muy determinada nuestra forma de ser. Es decir, de ello depende, en términos concretos, biológicos, nuestra personalidad. Algunos teóricos han apoyado la teoría de la composición del cerebro a partir de tres estructuras: el cerebro de reptil, el cerebro de un mamífero ordinario y el cerebro único de un hombre o una mujer. Ojo con estos aspectos, ¿no? Es importante entender cómo de alguna manera la ley de la evolución está presente en estos aspectos que demostramos. Si pensamos, como hace énfasis, un cerebro de reptil, por otro lado, manejamos lo que es un mamífero relativamente común y llegamos a lo que de alguna manera desde hace muchos años está definido el ser humano con sus variantes anatómicas tal y como las conocemos, ponemos en énfasis cómo toda la ley evolutiva, ¿verdad?, se pone de manifiesto en esta dinámica de constante sofisticación, es decir, los seres vivos se van haciendo más sofisticados, desde el reptil común al mamífero común hasta llegar al ser humano. Y esto está basado principalmente en aspectos anatómicos que han ido evolucionando hasta la configuración actual. Por otro lado, tenemos, no menos importante, los aspectos bioquímicos. El sistema nervioso se encuentra compuesto por miles de millones de neuronas que se conectan entre sí a través de complejos circuitos. De esta manera, la actividad neuronal se basa en la comunicación gracias a sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Así pues, diferentes neurotransmisores se encuentran asociados con distintos subsistemas neuronales que influyen en la conducta. Qué interesante estos diferentes sistemas o subsistemas neuronales, ¿no? Habrán algunos subsistemas más dedicados a ciertas funciones cerebrales, como pueden ser la memoria específicamente, el lenguaje u otros aspectos muy específicos, ¿no? Por lo tanto, esta última, la conducta, para el caso, se ve determinada nuevamente por la disponibilidad en un momento específico de ciertos neurotransmisores. Aquí tenemos una representación electrónica de toda la actividad neuronal que implica neurotransmisores, implica actividad eléctrica, bioquímica, y vemos cómo hoy en día la ciencia moderna, la neurociencia particularmente, está cada vez demostrando más la importancia fundamental de los neurotransmisores, incluso en ciertos trastornos de personalidad mayores, ¿no? Revisemos entonces el concepto de neurotransmisor. ¿Cómo lo definimos? Un neurotransmisor es un grupo de sustancias químicas cuya descarga a partir de vesículas existentes en neuronas específicas presinápticas hacia la brecha sináptica producen un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica. Si bien es cierto, puede ser un concepto algo confuso, entendamos el neurotransmisor como ciertos actores, ciertos grupos complejos de sustancias, como pueden ser, por ejemplo, la serotonina y la dopamina, que son neurotransmisores relacionados con aspectos concretos del estado de ánimo y la acción, es decir, la conducta manifiesta de manera respectiva. La serotonina, por ejemplo, en cuanto al estado de ánimo, se han encontrado diversos estudios donde se evidencia la relación
prácticamente directa de la serotonina con un estado específico como la depresión, ¿verdad? Donde el individuo que anda en niveles muy bajos de capacidad, como lo relacionamos aquí con el concepto de descargar suficiente serotonina y donde la brecha sináptica, el intercambio de actividad eléctrica y el potencial de acción se reduce, pues estos individuos presentan ciertas características conductuales asociadas directamente con la depresión, por ejemplo. Por lo tanto, en la psicología moderna, en un trabajo, por ejemplo, clínico de una visión interdisciplinaria, donde el psicólogo clínico trabaja de la mano con psiquiatra, hoy en día es tratada la depresión con una visión farmacológica, donde el psiquiatra deja un fármaco que va directamente a tratar estos niveles de serotonina para que el psicólogo, el profesional de la psicología, pueda intervenir en terapias conductuales, terapias afectivas y tener una visión complementaria donde ningún profesional es más que el otro en ese tratamiento, sino se maneja con un equipo donde ambas intervenciones, psiquiatra y psicólogo respectivamente, son fundamentales para el tratamiento de estos problemas, en este caso de personalidad, que veremos posteriormente al final del curso de una manera más detallada en lo que son los trastornos de personalidad. Siguiendo con la lógica del dominio biológico, debemos hablar específicamente de lo que es el aspecto de herencia, ¿verdad? En separatas complementarias ustedes revisarán o han revisado ya, espero, lo que es los factores de temperamento y carácter. En este sentido, el factor herencia, en términos eminentemente de personalidad, se relaciona directamente con el temperamento. Pero, por supuesto, vamos a detallar ahorita un poco más lo que es el factor hereditario dentro del enfoque biológico, ya que dos acercamientos teóricos de la genética de la conducta y la biología evolutiva son dos planteamientos teóricos muy diferenciados que buscan estudiar cómo la personalidad puede ser biológicamente heredada. Ojo con esto, estas dos posturas, la genética de la conducta y la biología evolutiva, sostienen esto, de que la personalidad es biológicamente heredada. Veremos que esto pues no es tan simple, sin embargo la influencia es innegable. Así pues, la genética de la conducta se concentra en estudiar si hay patrones conductuales característicos que se encuentran codificados dentro de ciertos genes y estos son heredados entre familiares. Esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, todos sabemos que hay ciertos rasgos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que están presentes en nosotros. Y seguido nos hacemos esa pregunta, bueno, ¿esto lo habré heredado directamente o lo hice por una imitación? ¿Verdad? Lo estoy modelando, que sería pues una parte de aprendizaje. Sin embargo, más allá de los aspectos conductuales manifiestos, hay conductas muy evidentes, ¿verdad? Estados de ánimo, temperamentos, como pueden ser una naturaleza colérica, una naturaleza ansiosa, tienen por lo general una base de herencia y que podría explicarse a través de la genética de la conducta como patrones que están codificados en los genes de nuestra familia. Por otro lado, la biología evolutiva explica cómo los patrones de conducta típicos del ser humano, ojo, pero aquí ya como especie, como seres humanos, se originan ante el valor que han tenido para la supervivencia en la historia de nuestra propia especie. Por ejemplo, en este enfoque de la biología evolutiva, muchos podrían cuestionarse por qué somos agresivos, por qué el ser humano es agresivo, por qué esta conducta agresiva no ha desaparecido como parte del proceso de la selección natural en nuestra especie. Pues la respuesta, según la biología evolutiva, sería de que la agresividad, como una conducta típica del ser humano, pues tiene un valor o lo ha tenido en un momento crítico de nuestra evolución y por lo tanto
nos ha servido para sobrevivir, en nuestra historia, y por lo tanto ese rasgo se mantiene como parte de nuestro bagaje, de nuestra herencia como especie humana. En su libro de texto encontrarán de manera más detallada lo que es el estudio del genoma humano, ¿verdad? Donde se han encontrado vínculos muy fundamentales, muy críticos entre lo que son los genes y la personalidad. Ustedes saben que en las pasadas décadas ya el genoma humano ha sido poco a poco decodificado, y esto nos ha permitido encontrar grandes revelaciones genéticas, encontrar influencia de la presencia o ausencia de ciertos genes en conductas específicas. De más está mencionar que vamos a revisar en este curso ciertos documentales, ciertas investigaciones como son las del científico Dean Hammer, que han revelado pues ciertamente la importancia del genoma humano en conductas como muy específicas y muy profundas en lo que se refiere al impacto en la personalidad, como son la preferencia sexual, la orientación sexual, mejor dicho, o aspectos como la obesidad, la espiritualidad, aspectos que revisaremos de manera más profunda en el otro video complementario que manejaremos en las dinámicas sucesivas de clase. De igual manera, en el texto, Larsen y Buss nos plantean lo que son ciertos métodos de la genética conductual, ciertos métodos de estudio que nos han permitido conocer más a través de dichos métodos, como la crianza selectiva, los estudios familiares, los estudios de gemelos y los estudios de adopción. Nos han permitido estos estudios discriminar de una manera más precisa la influencia profunda de la genética en la personalidad. La creencia selectiva, que primero se dio, o lo podemos observar de una manera muy específica en las especies como son los perros, en la crianza, en las granjas, en los campos de entrenamiento, campos de crianza. Pero por otro lado, de una manera ya más acercada al ser humano, los estudios familiares a través de generaciones tras generaciones, los gemelos, ¿no?, que tanta riqueza dan, y como lo vamos a ver en el video de Dean Hammer y de la serie Redes de Genética y Conducta, los estudios de gemelos aportan muchísimo a el estudio de la personalidad en cuanto a los gemelos monocigotos, los gemelos disigóticos, y sus parecidos en cuanto a rasgos, y por qué no también en sus diferencias, y los estudios de adopción, ¿no?, para discriminar el impacto del aprendizaje en lo que es convivir con una familia con ciertas conductas específicas, y lo que es tener una base genética, ¿no?, y poder vislumbrar de esa manera la gran importancia del aspecto biológico que ustedes leerán de manera complementaria en el libro de texto. Y es que todas estas investigaciones que se han hecho, que no han sido de un día para otro, no estamos hablando de estudios longitudinales, estudios muy complejos, estudios que trascienden también a la psicología, son estudios interdisciplinarios donde se involucra la genética, los genetistas, por supuesto, los biólogos, los químicos, los antropólogos, los psicólogos, los médicos desde sus distintas especialidades, y se han llevado a cabo diversos hallazgos en lo que se refiere a la genética conductual. Estos hallazgos han aportado en gran medida lo que son los rasgos de personalidad y su importancia en todo el individuo, y cómo estos están determinados por aspectos genéticos, ¿no? Las actitudes y preferencias, por otro lado, tienden a ser más fluctuantes, pero tienen una base, por supuesto, muy de temperamento, y una tendencia marcada en algunos individuos y en algunas culturas. Aspectos más concretos como el alcoholismo, el tabaquismo, ciertas adicciones, también se han encontrado ciertos elementos genéticos que predisponen al sujeto a presentar conductas asociadas o que puedan favorecer a que el sujeto presente rasgos de alcoholismo, rasgos de tabaquismo, pero no olvidar lo que también sostiene la tesis de Dean Hammer, ¿no?, en ese sentido, y de todo el documental que observaremos. Lo genético,
de alguna manera predispone, pero no determina la conducta. Es decir, cada uno de nosotros podemos tener el potencial, ¿no?, de ser alcohólicos, el potencial de ser adictos al tabaco, también de presentar ciertos trastornos de personalidad, pero será la interacción del ambiente lo que de alguna manera presentará apoyos, presentará recursos, presentará condiciones de vida donde simplemente esa predisposición que tiene una base genética, pues no se desarrolle, ¿no? Como verán ustedes en sus lecturas y en sus actividades complementarias, el mismo gen que puede convertir a un sujeto en un peligroso criminal lo puede de alguna manera predisponer a ser un empresario exitoso, ¿no? Dependerá de la interacción del ambiente, de la calidad del ambiente, y esto ustedes ya lo tienen claro en desarrollo humano, en psicología del desarrollo, cómo la personalidad se termina de configurar. De esta manera entonces terminamos esta breve revisión de lo que es el enfoque biológico. Continuaremos sucesivamente revisando algunos aspectos cruciales en lecturas complementarias en lo referente a este enfoque. No olviden ver su libro de texto, no olviden ver el video de los genes que regulan la personalidad de la teleserie Redes. Este está en YouTube y además facilitaremos el link en el curso para poder mantener el enfoque biológico y saberlo diferenciar del resto de dominios de la personalidad. Para mí ha sido un gusto, quedó a la orden y nos vemos en otra sesión. Un saludo y hasta pronto.